Bueno, y ahora aquí hay una enseñanza muy bonita. Y realmente, una de las enseñanzas principales que hay aquí y que a mí me llama mucho la atención es el hecho de que nosotros podamos identificar cuál es nuestra prioridad. Dependiendo cuál es tu prioridad en la vida, a ti se te va a entregar una medida de algo. A veces que quizá Dios pueda tener para cada uno de ustedes muchas cosas, pero probablemente ustedes están enfocados en una cosa tanto, orando todos los días por eso, y Dios dice, bueno, pero esa es la prioridad de Él, déjame darle eso, con eso Él va a ser feliz. En el pueblo del Señor hay mucha gente que van a la iglesia con una expectativa o van buscando algo. Hay muchos que van a la iglesia por un milagro. Hay otros que van a la iglesia porque se abrazan con los hermanos y quieren estar ahí. Hay otros que van a la iglesia porque no tienen nada que hacer en su casa, están aburridos y dicen, dame a coger un rato para la iglesia, para ver que ponen unos cánticos buenos. Pero hay otros que van a la iglesia a buscar verdaderamente de Dios porque entienden que solo en el Señor hay salvación. Si nosotros analizamos detenidamente este pasaje, nos daremos cuenta que aquí el eje central de esta enseñanza tiene que ver con la palabra de Dios. Aleluya. La palabra de Dios. Si usted observa en el versículo 7, al finalizar, mire, siempre tome en cuenta cuando un texto, cuando un capítulo finaliza, porque casi siempre la importancia de ese texto siempre termina, generalmente a veces en los dos últimos versículos. Ahí te narra realmente cuál es el contexto, cuál es el meollo del asunto. Si usted observa, dice el versículo 7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Pero si nosotros vamos a otra versión de la Biblia, por ejemplo, en la lenguaje actual, dice de la siguiente manera: los apóstoles siguieron anunciando el mensaje de Dios. Por eso, más y más personas se convirtieron en seguidores de Jesús y muchos sacerdotes judíos también creyeron en Él. ¿Cuál es la misión aquí? La salvación. ¿Qué es lo que a ellos les interesa? La salvación. Por eso ellos entendían que si las almas iban a venir al camino del Señor por medio del mensaje, ellos no podían enfocarse en otra cosa, aunque las otras cosas también sean necesarias. Porque hay muchas cosas dentro de nuestro caminar diario que son necesarias, pero son cosas que uno puede delegar. Hay cosas que no se pueden delegar. Hay cosas que tú eres el responsable de eso. Hay cosas que tú fuiste el llamado, el escogido para eso. Pero hay otras cosas que se agregan en ese llamado que si tú puedes delegar. Porque todo lo demás se había agregado al eje central que tenían los discípulos. Porque si analizamos desde un principio, desde que Pedro y Juan sanaron al cojo en la puerta de la iglesia La Hermosa, ¿qué era lo que hacía Pedro y Juan? Predicar la palabra y enseñar. Y según enseñaba y predicaba la palabra, la gente se iba agregando. Y después vino como añadidura el hecho de que la gente vendiera sus propiedades y trajera dinero para repartirlo en lo que tenían necesidad. Pero note este detalle, eso llegó añadido. No puedo dejar mi lineamiento, en lo cual yo he sido llamado, con lo que empecé,
para enfocarme en algo que fue añadido después. Es como que aquí Ramón y yo empezamos enseñando la palabra. De repente crezca una multitud y por causa de la multitud nosotros tengamos que extender más el horario. Pues si nos extendemos a las 10, poniendo un ejemplo, y entendemos que gente llegaron sin cenar y tienen hambre, puede ser que alguno dentro del grupo diga, bueno, vamos a ver si allí al final agregamos una picadera o agregamos un jugo o algo, porque la gente cuando sale de aquí sale con hambre. Pero nótese, eso se añadió por esa necesidad. Pero Melvin y Ramón no pueden descuidar la enseñanza para ponerse allí ahora en la puerta, dar pan y jugo. Si nosotros analizamos bien en contexto, cuando habla de la mesa, de que no podían dejar, de que no podían dejar la palabra para enfocarse en la mesa y servir. La palabra mesa tiene una representación de dinero. Recuerden que antes el dinero se hacía en cambio en una mesa como casa cambista. Y estamos hablando de dinero, porque si nos vamos anteriormente, recuerden que dice que la gente empezaba a vender la propiedad para llevarla, para repartirla entre los que tenían necesidad. Wow, excelente. Entonces, si analizamos bien, había una repartición de bienes, de dinero, y mucha de esa gente que no iban ni siquiera por la palabra, me atrevo a creerlo, no lo dice ahí, pero me atrevo a creerlo, que muchos de los que estaban ahí no iban por la palabra, muchos ya estaban yendo, porque se estaban repartiendo de los bienes que estaban trayendo los discípulos y la gente que eran desprendidos, para repartirlos, porque aquí en la iglesia vemos gente, y lo digo responsablemente, que vienen a la iglesia en busca de los panes y los peces y de los beneficios que le puede ofertar la iglesia, pero nunca vienen por el amor a Jesucristo, nunca van a venir por eso. Entonces, cuando analizamos bien nos damos cuenta de algo muy sencillo. Primero, dése cuenta que dice que cuando la iglesia creció, los griegos murmuraron a los hebreos en cuanto a que si a la viuda del grupo de los griegos no se le daba la misma atención que a la viuda del grupo de los hebreos. Si ustedes analizan y saben, nos daremos cuenta, y eso lo hemos visto en todo lo que venimos enseñando y con el libro de Juan, todo lo que vimos, que los hebreos y los griegos siempre tuvieron un recelo natural. Un recelo natural por asunto cultural, por asunto histórico, por muchas razones. Los griegos, que eran personas que los judíos y los hebreos lo consideraban paganos en un sentido, y los hebreos nativos de Judea, que se consideraban más puros y se consideraban personas que tenían el linaje. Por eso en muchas ocasiones menospreciaban a los griegos. Hablan diferente, no hablaban el mismo idioma, y por esa razón había ese recelo natural. Esto puede ser verdad o no. La Biblia no dice siempre si era verdad o era mentira. Puede ser que por el asunto del recelo histórico que había, en verdad el grupo de los que estaban repartiendo, que los discípulos estaban ajenos a eso, los apóstoles porque estaban enfocados en la palabra, puede ser que tuvieran privilegios. Mira, esas son, dámele a la hebrea, a la viuda hebrea más. Esta gente están llegando de allá, de los exiliados, de Roma, estos griegos, están llegando aquí. Atiéndele primero la viuda hebrea, poniendo un ejemplo. Pudo haber sido real. Siempre se ha dado eso. Pero también puede ser que sea hasta por error, porque hay gente en la iglesia que si yo de repente salí rápido y no te saludé, dice, pero Melvin, ¿qué es lo que se cree? Ahora está arrogante, ahora no saluda a nadie. No, pero cuando vine a ver, hay que salir rápido, una llamada o algo, y no pude saludar a todo el mundo. Son tantos en la iglesia que a veces yo, hermano, y me voy pasando y me dice, varón, no me va a saludar. Y ok, pero hay mucha gente que a uno se le escapa eso. Eso estoy parafraseando y poniendo un ejemplo con esto, porque así mismo se pudo haber dado que hasta por error se hubiese malentendido de que lo que estaban repartiendo estuvieran dándole más o estuvieran dejando, olvidándose de la viuda griega. Entonces eso trae como consecuencia una situación donde jalan a los discípulos y le plantean el problema que hay. Pero ellos no se van en
chisme de que no, que eso no es así, que ellos dicen, vamos a buscar una solución a esto. Como ustedes mismos saben, o sea, no lo eligieron ellos, como ustedes mismos saben quiénes son los que están bien aquí delante de Dios, la gente que está lleno de amor, la gente que está lleno de fe, la gente que está lleno del Espíritu Santo, elijan entre ustedes a 7 servidores para que ellos se encarguen de repartir entre las necesidades, porque nosotros como predicadores, yo no puedo estar enfocando en si alguien no ha comido hoy, o si alguien vino sin un zapato hoy. Vamos a elegir eso porque yo tengo un ministerio y es predicar la palabra, porque por medio de la palabra va a venir la salvación de las almas y nosotros estamos enfocados en eso porque Cristo viene y tenemos que predicar la palabra para que la gente sea salva. Esa es nuestra prioridad. Decían ellos, esa es nuestra prioridad. Bueno, se eligen aquí este grupo de personas y ahí relata hasta los nombres. ¿Y por qué se relata los nombres? Señores, tiene una enseñanza muy profunda. Y más adelante, si ustedes averiguan, hay muchos de estas personas que hicieron el ministerio y algunos se corrompieron. Porque a pesar de que dentro de las elecciones se eligieron personas que estaban llenos de Dios y que tenían fe, siempre hay uno que cuando está administrando dinero se corrompe. Porque Jesucristo eligió a Judas. ¿Y Judas qué pasó? Bueno, pues aquí, amado, si ustedes van al libro de Apocalipsis, se van a encontrar donde dice que el Apocalipsis capítulo 2, por ahí, que el mismo Jesucristo aborrece la doctrina de los nicolaitas. Si ustedes averiguan, esos nicolaitas son los descendientes de este Nicolás que se menciona aquí. Por eso este Nicolás lo menciona y especifica hasta de dónde es. Y usted se pregunta, ve acá, ¿por qué entonces se tiene que mencionar este Nicolás y hasta de dónde es? Aquí dice, prosélito de Antioquía. Ajá, dice Nicolás, prosélito de Antioquía. Pues más adelante en el Apocalipsis dice que esos nicolaitas que enseñaban una doctrina rara luego, era procedente de Antioquía. Quiere decir que los nicolaitas eran un grupo de personas descendientes de ese Nicolás que luego empezaron a enseñar el ocultismo y se corrompieron y empezaron a dañar la iglesia y empezaron a mal distribuir y a desorganizar. Y parece ser que como él estaba también en parte de la administración del dinero, parece ser que también metía la mano. El hombre al ser escogido en este tiempo, presentado delante del pueblo, le pusieron la mano, fue aprobado. Entonces el hombre, ya el pueblo lo ve como alguien aprobado. Como alguien aprobado por Dios, y entonces de ahí él sacó una doctrina. Y por eso es que después Jesucristo le habla a Juan en el Apocalipsis, cuando le está hablando acerca de la iglesia a Éfeso, le dice que él aborrece la doctrina de los nicolaitas. Oiga bien, por dónde habla eso. Pero vuelvo y reitero, el eje central de esto aquí tiene que ver con no descuidar por lo que tú fuiste llamado. No importa lo que traiga añadido tu llamado puede traer muchas cosas añadidas, pero nunca te olvides del llamado principal para atender a las añadiduras que trae consigo tu llamado. Hay mucha gente que fueron llamados para anunciar el evangelio de la salvación de Dios, pero ese evangelio de la salvación de Dios trajo consigo mucha bonanza, incluyendo muchas ofrendas y muchos viajes y muchas cosas internacionales. Pero se olvidaron del eje central por lo que fueron llamados, que fue anunciar la palabra para la salvación de las almas, pero ahora la están anunciando para ellos lucrarse de los beneficios que le puede traer la predicación de la palabra. Entonces, el eje central tiene que ver con no descuidar el llamado. Los discípulos dijeron claro, nosotros no podemos descuidar las enseñanzas de la palabra y la oración para dedicarnos a repartir bienes y comida. Si usted se fija en una boda, usted nunca va a ver a la novia o al novio pendiente
Dice que a ver si en la mesa le pusieron comida o si usted comió o no. Es más, ni siquiera a una novia se le ocurre a usted llamar a la última hora para decirle que le mande la ubicación de la boda, porque ella está muy preocupada, pensando en todo lo que tiene que hacer. Busque a otra gente, amigo de ella, lo que sea, que le diga dónde es la ubicación si usted no la pidió antes. ¿Por qué? Porque su enfoque ahí es casarse y está muy nerviosa. Por eso. Y llegar bonita y impresionar. Claro. Entonces no vengo a llenar un mensaje de que mire dónde es. No. Entonces en ese sentido, esta enseñanza de esta elección de estos servidores tiene mucho que ver con el enfoque de las cosas. Y si tú tienes un llamado y tú ves que tu llamado trae consigo, arrastra muchas cosas, empieza a delegar, porque tú no estás para hacerlo todo en la vida. En el libro de la cuarta dimensión del pastor Paul John Michaud, él habla de que en una ocasión él estuvo a punto de perder su esposa, que tuvo a perder muchas cosas en su vida que eran prioridad, porque él quería hacerlo todo dentro de la iglesia. Y la iglesia creció tanto que a veces él tenía que bautizar hasta 500 y 1000 gente. Pero como la gente quería que sea el pastor que lo sumerge en el agua, el tipo salía de ahí agotado y de noche, un día entero bautizando, que ya en la noche no tenía fuerza para nada. Entonces, él cuenta y él relata que estuvo a punto de perder su esposa por eso. ¿Por qué? Porque ya tú tienes un llamado, tú fuiste llamado como pastor, pero recuerda cuál es tu prioridad como pastor y las cosas que vengan añadidas a tu ministerio tú puedes delegar. Lo que no puedes delegar es tu llamado principal. Tú no puedes delegar que alguien predique por ti. Tú no puedes delegar que alguien enseñe por ti si tú fuiste llamado a él. Tampoco puedes delegar que alguien ore por ti. Muy personal. No, yo no puedo orar hoy. Zuleika, ora por mí. Allá, ora, que yo no puedo orar hoy. Te delego, ora. Yo me levanto a las 3, ya tú sabes. No, hay cosas que no se delegan, pero hay otras que sí. Entonces, cuando nosotros observamos este escenario realmente, el eje central y el punto principal de él es esto, porque si ustedes observan, dice bien claro, que era por medio de esa enseñanza que la gente venía a ser discípulo de Cristo. Sí. Lo dice, y crecía la palabra del Señor. Crecía la palabra del Señor. Oiga, ¿qué era lo que crecía? La palabra del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y aún muchos de los sacerdotes, oiga mi hermano, Unieron a la fe. estos sacerdotes que no creían, que muchos de esos sacerdotes eran de los saduceos y de los fariseos, amigos de Caifás y esa gente, todo esto vinieron después a creer en la fe por medio de estas enseñanzas. Y si ellos hubiesen descuidado la enseñanza para ponerse a repartir comida y a repartir dinero. La presión de los griegos. No, porque ahora no dan nada ahí. Señores, los pastores viven esa presión hoy en día. Hay gente que viene a la iglesia buscando eso, y como a veces no se le presta atención en eso, dice, en esa iglesia hay un reguero de gente rica y tú pasando hambre, le dicen al otro, y tú pasando hambre y nadie te da nada. Y yo no sé qué tú buscas en esa iglesia. Han dicho mucho. Y le meten cizaña. Mira, tú no tienes que comer hoy aquí en la casa y tú congregándote en una iglesia que hablan de millones de pesos, que hablan de tanto que sé yo quién, muchísima gente que van ahí en jipetón, y tú pasando hambre y tú sigues congregándote y ahí no hay amor, te van a decir. Hello, pero espérate, ¿por qué está yendo? Ve por lo que tú entiendes que tienes que ir a la iglesia, y después las cosas van a llegar añadidas en el momento que el Señor lo decida. El Señor, en el momento que el Señor empiece a bendecirte, te va a bendecir.
Pero el pastor que está enfocado en la palabra, en la predicación, en las sanidades, en la oración, no puede descuidar el momento de oración para ir casa por casa a ver si tú no has comido hoy. ¿Me entiendes? ¿Cuál es el mensaje aquí? Hermano, para concluir con esto, trate de discernir y ver cuál es su llamado principal. Y si su llamado principal, para que Dios lo llamó, trae consigo mucho arrastre, nunca se enfoque en los arrastres o en los beneficios o en lo que usted puede recibir a través de su ministerio. Siga pensando primero en el ministerio. Siga pensando primero en su llamado. Si Dios me llamó a mí a enseñar, puede hacer que por medio de la enseñanza yo pueda traer muchas cosas añadidas, muchas invitaciones, hasta en la televisión, fuera de un país, que me quieran pagar para ir a una conferencia. Yo pueda llegar a creer que soy gran cosa, porque a mí me están invitando y porque quizás este ministerio puede estar teniendo eso, pero yo nunca me puedo olvidar que no debo de dejar de enseñar aquí, donde empecé, donde estoy enseñando, donde la gente está creciendo, donde la gente se va a salvar, donde la palabra está creciendo. Así es. No me puedo olvidar de eso. Por eso el pastor, nuestro pastor, es tan sabio que usted se ha fijado que el pastor tiene la agenda llena internacional de gente llamándolo, invitándolo. Y usted ha visto el pastor saliendo a cada rato de aquí de su iglesia. Si el pastor quisiera, tuviera todos los meses predicando en Estados Unidos y en España, con una agenda. Porque de todos los lados el pastor recibe llamadas, de Chile, de Ecuador, de Colombia, de Estados Unidos, cada rato, cantidad de pastores. Pastor, yo necesito que usted venga a predicar en mi iglesia. El pastor le dice, vamos a orar. ¿Por qué? Porque él dice eso mismo, no puedo descuidar la oración y la enseñanza por irme para otro país. Por eso hay gente que a la iglesia no le crecen, porque son irresponsables, porque no le interesa la enseñanza, no le interesa el llamado principal. Si usted fue llamado como pastor, su principal, su eje central es pastorear. ¿Y qué es lo que significa pastorear? Cuidar ovejas. Pero quiero ser pastor para pastorear las ovejas que no son de ellos, de otros rebaños, porque viven más fuera de su iglesia que en su iglesia. Hay cantidad de gente así, ¿saben? Un mes entero fuera de su congregación. Yo no entiendo cómo pueden hacer eso. Y llegan tarde a sus iglesias. Y la iglesia no crece por eso. Y tú vas a la iglesia con 17 miembros. Los hijos de él y la esposa y los suegros. Quizás dos de los vecinos que van a acompañarnos porque le da pena y no crecen. ¿Pero por qué no crecen? Porque son irresponsables. Todo el que es responsable con lo que se le entrega tiene crecimiento. Tiene crecimiento. No he visto a alguien todavía que sea responsable en lo que se le ha entregado que no haya tenido eso. La gente se pregunta, ¿y por qué la iglesia del pastor Ernesto está creciendo? Pregunte si el pastor Ernesto llega aquí después de las 7 de la noche, cuando hay culto en la noche, o si llega los domingos después de las 8 de la mañana. Pregunte. Nunca en todo lo que yo tengo aquí, más de 14 años ya, mirando al pastor Ernesto creciendo, desde que esta iglesia era hasta esa columna, mire ahí, donde esa columna era, esa era la iglesia. Después le añadieron este otro pedazo. Nunca lo vi llegando un sábado de que a las 7 en punto o a las 7:15, no, 15 minutos antes como mínimo, y el pastor venía entrando ahí. Si no había nadie, le agarraba su pianito aquí solito, con 2 o 3 los que iban llegando, y alabaré solo adorando al Señor, porque él entendió que su llamado de pastorear tenía que empezar a esa hora, y quien él iba a adorar ya estaba ahí hace rato. ¡Oh, santo! Gloria. Hermano, mire, esto es serio. Por eso hay gente que su ministerio nunca avanza y no crecen ni van a crecer, porque tienen el ministerio solamente como cortina de humo para arrastrar otras cosas en su vida.
Entonces, esta enseñanza realmente nos muestra el enfoque que tenían estos discípulos. Porque era mucho dinero que se estaba ministrando en ese tiempo. Sí. Cantidad de gente vendía su propiedad y llevaban el dinero a la iglesia para que sea distribuido, para que sea repartido. Cualquier pastor de estos tiempos, si hubiese llenado los ojos y olvida la predicación y empieza a ministrar el dinero. ¿Cuánto entraron hoy? Fulano vendió la propiedad de él, ¿a vender? Sí, la vendió. ¿Y cuánto? Tanto. Pues póngalo aquí, que con eso le vamos a dar 4 viudas de Hebrea y a 4 de la egipcia. Amado, y no eran solares que se vendían, no eran solares. Propiedades. Porque la gente se desinteresó de todos sus bienes materiales para entregarlo a la iglesia, porque lo que le interesaba era ser salvo. Le interesaba la salvación. Y eran cantidad de propiedades que eran vendidas. En ese tiempo había mucha gente liderada que iban a la iglesia. Pero ellos no se enfocaron en eso. Ellos dijeron, miren, elijan a ustedes quién va a ministrar eso, porque yo no tengo tiempo para ministrar aquí dinero ni comida. Nosotros vinimos a predicar la palabra. Le interesaba eso. Eso es lo que yo siempre he dicho. Yo aquí estoy para predicar la palabra. No voy a entretener a nadie. El que quiera estar entretenido, que ponga Netflix en su casa y ponga una serie. Pero aquí yo vine a predicar la palabra de Dios y vine a decir la verdad, sin importar que a alguien le guste o no le guste, porque aquí yo no vine a servir menú, ni esto no es un buffet. Aquí se vino a comerse el único buffet que tiene el Señor aquí, que es la palabra de Dios. El rollo. Pero hoy en día hay gente que han cambiado lo que tienen que decir porque el paladar de los oyentes les exige otra cosa. Si el paladar de tu conocimiento está exigiendo otra cosa que no sea esta, está en el lugar equivocado. Pero hay gente, como quieren escuchar de bendición, como quieren escuchar de prosperidad, como quieren escuchar de profecía, que hoy en día hay hasta brujos evangélicos que están dentro de las iglesias, que hacen muchísimas cosas, noches de consulta profética y muchísimas vainas, que la gente va como hormiga buscando el azúcar porque quieren escuchar lo que le va a llegar mañana y pasado y hasta de qué se van a morir, porque la gente eso es lo que quiere saber acerca de su futuro, y entonces están ahí atentos y eso han dañado la palabra por eso. Pero es lo que la gente quiere escuchar, y porque la gente quiere escuchar eso, los profetas se han convertido al gusto del paladar. Sírvase a su mesa. ¿Qué es lo que usted quiere escuchar? Bendición y prosperidad. Pues venga, le predico bendición y prosperidad. ¿Y usted qué es lo que quiere escuchar? Profecía. Pues venga, le predico de profecía. Mañana te entregan un carro, veo una llave de este color, veo un apartamento en un quinto piso que te entregan. Pero eso es lo que tú quieres escuchar. Pues eso te están dando lo que tú quieres escuchar. Pero eso sí, que el Señor a muchos lo va a llamar a dar cuenta. Aquí no hay menú. Aquí hay palabra. El que quiere se la come, el que quiere la deja ahí. Porque aquí hay una sola comida y un solo menú. Amén. Mucho mañoso con la comida espiritual. ¿Cómo es mañoso la vida? Yo no como cebolla y yo no como esto. Así mismo hay muchos evangélicos. Mañoso espiritual es que yo no como eso que el pastor predicó hoy. Me gustó la palabra de hoy. Fue muy fuerte el pastor. Darán cosas que no te gustara, vete a comer lo que te gusta por otro lado, pero aquí se está predicando no la comida que te gusta, pero está predicando la que te hace bien, está predicando la que te enferma, está predicando la que te esa es. Aquellos están comiendo lo que quieren, pero están obesos espiritualmente, pero están enfermos espiritualmente. Aquí se te está dando la comida. No es quizá la que te gusta, pero es la que contiene todos los nutrientes y minerales para que te mantengas sano espiritualmente, para que tu mente piense como es, para que tus pensamientos estén siempre al tanto de las cosas y los deseos buenos de este mundo. Esa
la comida que hay. Gloria a Dios. ¿Me aman todavía? Pues póngate de pie, mi hermano. Vamos. Hay que acostumbrarse a... Biblia, Siento a Dios esta noche.